Hola, hola, mi nombre es Amred desde la India Y yo soy Daniel Herrera en Colombia. y bienvenidos a nuestro podcast. Aquí vas a escuchar nuestras experiencias y opiniones como profesores y aprendientes de español. Nos encanta explorar de todo, desde la didáctica para enseñar el español hasta temas de cultura, cine, cocina y por supuesto los chismes. Y si eres profe de idiomas o estás aprendiendo español, este espacio es para ti. Aquí reflexionamos, aprendemos y descubrimos nuevas formas de enseñar y disfrutar del español. Y en el episodio de hoy tenemos un invitado muy especial, Borja. Nos va a contar sobre la gamificación y cómo aprovechar esta herramienta en la clase de L a través del storytelling o la narración y la gramática cognitiva. Borja siempre quiso contar historias interesantes. Quizás por eso antes de profe intentó ser corresponsal de guerra. Al final decidió que esquivar balas no era lo suyo y prefirió contar otro tipo de historias. Desde el 2007 comparte recursos útiles y divertidos para que otros profes y estudiantes tengan experiencias inolvidables. En ese tiempo ha cometido muchos errores, aunque también ha aprendido un montón de cosas valiosas. Hoy nos acompaña para hablarnos sobre la gamificación en el mundo de L. Bienvenido, Borja. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a vosotros, Daniel, Ambrit. Me hace mucha ilusión estar aquí charlando con vosotros. Y he escuchado alguna de vuestras entrevistas y nada, pues aquí estoy para lo que queráis. Entonces yo creo que empezamos directamente con el tema principal y como todos los profesores hemos hablado muchas veces sobre la gamificación, obviamente en este mundo de IA, con la tecnología, y muchos de nosotros ya estamos enseñando en línea de alguna forma, estamos involucrados en el sistema virtual como profesores, ¿no? Entonces yo creo que muchos profes tienen esta duda, cómo funciona la gamificación o la gamificación no es para mí, ¿no? Siempre escuchamos estas dudas, preguntas, inquietudes. Entonces yo creo que vamos directamente a la pregunta y es, ¿qué significa gamificación, Lorca? ¿Qué piensas? Y cuáles son las actividades o intención principal que debería tener un profe en cuanto a la gamificación. Digamos que la gamificación es un concepto muy amplio y cada persona dará una definición distinta. Yo os diría que la gamificación es casi el arte de hacer más interesantes las clases, de ser capaces de captar el interés de nuestros estudiantes y de mantenerlo durante toda la clase. Porque ahora con este cambio tecnológico, lo que decís de inteligencia artificial, de nuevas herramientas, se da una paradoja. Y es que por un lado tenemos más herramientas a nuestra disposición que nunca, pero al mismo tiempo es más difícil captar la atención de los estudiantes que nunca, porque por las redes sociales, por todos los estímulos a los que estamos sometidos, lo estaréis notando, igual vosotros mismos, a mí me pasa que antes podía estar una hora leyendo tranquilamente y ahora pues es que al de 15 minutos necesito mirar las notificaciones del móvil y demás, entonces tenemos que combatir con eso. Y las herramientas, pues en este caso pueden ser nuestras enemigas o pueden ser nuestras aliadas. Cuando hablo de herramientas, no solo tiene por qué ser la tecnología, pero desde luego puede ayudarnos y todo lo que podamos hacer para sumergir a los estudiantes en la clase, que puedan disfrutarlo de una manera lejana a la tradicional, que hay muchas cosas buenas, ¿no? Con los enfoques tradicionales, pero si podemos hacerles cómplices y que realmente se sumerjan en lo que aprendemos, pues desde luego vamos a tener mucho más a nuestro favor. Sí, me llama mucho la atención que puede ser una herramienta, puede ser nuestra enemiga, ¿no? Como muchas cosas en la vida. Ah, Borja, para ti, ¿cuál es la diferencia entre la gamificación, un juego y una actividad lúdica? ¿Son lo mismo? ¿Son cosas diferentes? Pues me lo he preguntado muchas veces y creo que también las líneas no siempre están muy claras. Me gusta pensar que una actividad lúdica puede ser montar en bicicleta. Quiero decir, no tiene por qué tener relación con los idiomas. Yo ayer estaba con unos amigos jugando a un juego de mesa de Harry Potter y estábamos ahí utilizando rayitos y piezas y demás. Eso es una actividad lúdica. Ojo, puede utilizarse para aprender idiomas. Si tú juegas a ese juego con tus estudiantes, al final, pues si estamos en un contexto de estar hablando en español y demás, se puede aprender, pero no es una actividad destinada a enseñar español. Cuando hablamos de gamificación, estamos tomando aspectos de diferentes juegos para utilizarlas en nuestras actividades en dinámicas de clase. Y luego un juego, pues puede ser tanto con objetivos educativos o no,
pero un juego al final es un sistema cerrado con una serie de reglas establecidas, dentro de las cuales puede haber contenidos educativos o puede no haberlos. A partir de aquí, con estas opciones que tenemos, pues elegimos qué ingredientes, qué herramientas utilizar en nuestra clase. Ok, wow, muy interesante. Yo creo que con los ejemplos entendemos mejor las diferencias, ¿no? Principales. Y Borja, ¿cómo crees que podemos integrar, o yo creo que está integrado en sí, el concepto de la narración o storytelling en la gamificación? Porque muchas veces yo creo que el juego tiene un cuento detrás, ¿no? O algo, no sé. ¿Qué opinas desde storytelling? ¿Cómo funcionaría la gamificación? Creo que al final sí, no es lo mismo storytelling que gamificación, pero desde luego son primos hermanos, porque hay muchos juegos que giran en torno a un tipo de historia, incluso si hablamos de Monopoly o Monopoly, no es una narración, pero sí estamos dentro de una historia en la que asumimos que tú eres pues un empresario, una empresaria, que entonces el hecho de meternos dentro de un contexto siempre nos ayuda. Las historias son algo fundamental en el aprendizaje porque nuestro cerebro está configurado para aprender a través de historias. Desde la época en la que vivíamos en cavernas y nos contábamos historias delante del fuego, era la forma de transmitir la información de una generación a otra. Entonces, tratar de enseñar español o lo que sea en un ambiente aséptico en el que simplemente enseñamos tablas, damos información descontextualizada, no funciona. Entonces, los juegos, lo maravilloso que tienen es que tienen la oportunidad, por un lado, de enseñar a través de historias, pero al mismo tiempo sumergir a los propios estudiantes dentro de esas historias. Y es la razón por la que en los últimos años estoy apostando tanto por los juegos de rol, en los que los jugadores asumen un protagonismo, se convierten en un personaje e interactúan en un contexto real, más o menos real. Puede ser desde que están colonizando Marte a que van a la panadería a pedir una baguette. Entonces, todo esto estaría combinando el uso de las historias y al mismo tiempo de los juegos, ¿no? Con una serie de reglas definidas, pero en el que son libres de ya no solo de contar una historia, sino de ser los protagonistas de ella. Mm, qué interesante, sí. No, me quedé pensando en la historia de Monopoly, como es verdad que detrás de cosas tan sencillas siempre hay como un protagonista, una misión, un contexto, una motivación. Am, Borja, ¿qué errores has reconocido y qué consejos tienes para los profes que están intentando incorporar la gamificación por primera vez en sus clases? Hay varios. Hay un riesgo, por un lado, de infantilizar a los estudiantes, que es algo que tenemos que evitar, porque los juegos son algo que son importantes para los seres humanos desde que somos niños hasta que somos adultos. A todos nos gustan, aunque a veces nos olvidemos de la importancia de los juegos. Todos mis estudiantes son adultos, yo juego a juegos con ellos, a unos les gustan más, menos, en que les encaja más un tipo de juegos u otros, pero a todos les resulta muy natural jugar una vez que nos metemos dentro. Pero eso no significa que tengamos que tratarles como si fueran niños, ¿no? No lo son. Y a veces caemos en eso y se ve con algunas actividades, pues que parece que, porque estamos jugando aquí con patitos y con no sé qué. No necesariamente jugar a juegos significa utilizar juegos de niños de 8 años, ¿no? Ojo, que hay juegos de niños de 8 años que son fantásticos, ¿no? Y luego, por otro lado, también es muy fácil caer en lo que llamo el brilli brilli, que es los nuevos, por ejemplo, la nueva herramienta que acaba de salir, o mirad qué chulo este juego que ha creado no sé quién, o mirad, hay que probarlo porque es nuevo. No necesariamente, ¿no? Entonces, de nuevo, estamos sometidos a tantos estímulos que a veces nos parece, tendemos a seguir los objetos brillantes, ¿no? La nueva tendencia, en vez de profundizar en aquello que ya estamos viendo que funciona con nuestros estudiantes o lo que notamos que nos están pidiendo. Digo, no pasa nada porque me estén pidiendo esto. Yo sé que esto que acaba de salir y que no sé quién me ha recomendado en LinkedIn o que ha publicado en Instagram es lo mejor. Cuidado, porque estamos bombardeados constantemente con novedades y no siempre son la mejor guía. Wow, yo creo que eso hay que resaltar bastante y como profesores siempre nos están, ¿sabes? Enseñando, entre comillas, a qué hacer, qué no hacer o qué nuevas herramientas ya están, ¿no? En el mercado. Yo creo que para mí, por ejemplo, ha sido últimamente, yo uso mucho Genially para presentaciones, pero recién conocí a Gamma y dije, ah, bueno, ahora tengo que aprender Gamma de cero. Entonces ya también es un esfuerzo, ¿no? Que el profe tiene que
pues tener mucha entrega a esta actividad o estar disponible, meter más energía, tiempo, recursos. Entonces yo creo que también tienes razón y mucho sentido en que ya si estamos usando algunos recursos o herramientas, no hace falta todo el tiempo buscar nuevos, si ya, o sea, es suficiente en tu clase, ¿no? Y logras el Exacto. objetivo también, ¿no? Y quería añadir algo, ahora que has mencionado Geniali, a ver, creo que es cuestión Ujú. de encontrar un equilibrio, porque como profes sí tenemos que estar constantemente aprendiendo, formándonos, exponiéndonos, ¿no? Ante novedades, nuevos recursos. Ahora, no conozco a ningún profe de español que no tenga una pila de recursos acumulados que no ha utilizado nunca, ¿no? Y luego en cuanto a Geniali, es una herramienta fantástica. Yo hace un par de años que no la uso y no me puedo imaginar lo que habrá cambiado y lo que habrá mejorado, pero ya era fantástica. Yo he creado varios juegos, tengo alguno a la venta. Ahora que va a ser Navidad, cuando grabamos esto, voy a volver a lanzar uno, que se llama La venganza de Papá Noel, por ejemplo. Y es un juego pues, que cuando lo hice pues, me encantó, a mis estudiantes les encanta. Pero ¿qué pasó? Que tuve la fase de voy a ver todo lo que puedo hacer con Genial y voy a ver lo que otros profes están haciendo, voy a ver, y para cuando te das cuenta has dedicado decenas de oro, de oro, que digo, de horas, a no sabes muy bien a qué, sino a simplemente que ves que hay potencial, entonces vas sin ninguna dirección simplemente por el hecho de que ves que es una herramienta chula. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque sí, está bien explorar herramientas, pero no puedes coger un martillo y ver para qué utilizarlo. Tienes que ver lo que necesitas hacer y luego tomar la herramienta necesaria para eso. Y esto es una tendencia que veo mucho en el mundo del L. Entrar en el taller, empezar a probar herramientas, pero sin saber para qué. No, primero vamos al problema y luego ya buscamos la solución adecuada, no al revés. Creo que eso es muy importante de resaltar. Me recuerdo una anécdota que en época de pandemia el juego Among Us era muy popular y yo Ujú. pensé que tenía potencial comunicativo para la clase. Yo pensé que podía usarse como al final de la clase para, pues por como toca dialogar y toca hablar y toca mentir, que son como herramientas muy interesantes de practicar en una lengua que uno está aprendiendo, pero no fue un caos, fue demasiado difícil de controlar y no lo quise volver a usar, pero me recuerda esto que está diciendo Borja del balance, ¿no? Que uno a veces ve el potencial de una herramienta y está muy emocionado de integrarla en la clase, de traerla, pero es verdad, hay que empezar más bien por el problema, qué es lo que estamos intentando que nuestros estudiantes logren, y eso balancea un poquito mejor la actividad, porque a veces se emocionan más por el brillo, el color de lo que traemos y la actividad queda como en segundo, a veces inclusive tercer plano. Exacto, y es difícil de evitar porque en general el perfil de profe solemos ser gente creativa o que tenemos al menos muchas inquietudes en cuanto a explorar, a probar cosas nuevas, y está muy bien hacerlo, pero si no está al servicio de solucionar los problemas de nuestros estudiantes, entonces lo que tenemos es un hobby, no es tiempo dedicado realmente a enseñarles o a mejorar nuestras clases. Yo, Así yo es. es algo con lo que lucho constantemente, ¿eh? No estoy aquí desde un altar diciendo porque no sé cuánto tiempo puedo perder yo a la semana probando cosas rarísimas, ¿no? Totalmente. Eh, Eso pasa con todos, ¿no? Es como, bueno, voy a meter esta imagen, esta GIF, esta ilustración y luego no sé, o ya salió otro recurso, voy a intentar qué hacer. Por ejemplo, en Genially ya modificaron mucho, ya hay muchísimas. Por ejemplo, ahora en Genially tienes que hacer clic en publicar cambios y luego te dan cambios y estoy como, ok, tengo que hacer clic aquí siempre después de hacer cambios, ¿no? Entonces... Sí, hay muchas cosas interesantes, pero también lo que ya mencionaste en su tiempo es que tenemos que enfocarnos y tener un objetivo, ¿no? No perderse tanto con los trends, con la moda, con los nuevos recursos y tener un objetivo. Y con eso voy a la siguiente pregunta para ti, Borja, es ¿cómo deberíamos formar los objetivos o qué deberíamos pensar como profes cuando empezamos a gamificar o pensar en roles? ¿Cómo podemos tener un objetivo? O sea, ¿de dónde podemos partir esta meta, este objetivo para la población? Bueno, los objetivos creo que al final no deben partir de la gamificación en sí, sino que nosotros tenemos que valorar qué es lo que necesitan nuestros estudiantes y si, por ejemplo, pues lo que quieres es fortalecer el tema del subjuntivo, que notas que tienen dificultades para entenderlo, ya tienen una base teórica, pues ahí es cuando puedes empezar a pensar actividades gamificadas o no para mejorarlo, ¿no? Y ver, pues a lo mejor crear una situación en la que estén sospechando o hagan estimaciones
de por qué está pasando, por qué ha ocurrido esto. Dice, hay un hombre borracho por la calle, está haciendo, no, está haciendo eses, pero no sabemos por qué. ¿Qué pensáis, no? Bueno, pues es posible que esté borracho, tal vez esté mareado porque no sé qué. Bueno, les puedes dar contextos reales, siempre partiendo de nuevo del problema que queremos, bueno, solucionar o esa habilidad que queremos perfeccionar, ¿no? Pero siempre guiados por esas necesidades que identificamos en clase. Y a partir de ahí es ir construyéndote un abanico de, ya sea de juegos, de diferentes actividades que sean adecuadas, ¿no? Para esa situación. Eh, Tener de base ese elemento de la lengua que queremos que el estudiante trabaje o comprenda. Em, Ujú. digamos, sí, hemos mirado los errores, las dificultades que cometemos intentando integrar la gamificación, pero Borja, ¿tienes un ejemplo de una herramienta, de algún recurso que hizo clic de inmediato, que lo ves fácil de integrar, que a ti te gusta, que se adapta? Mira, a mí el rol es algo que me vuelve loco. Ya os decía que lo descubrí hace relativamente poco. O sea, yo juego a rol desde hace 3 años o algo así. Lo que me pasó cuando empecé jugando con amigos, quiero decir. Al principio no era para la enseñanza, sino que decidí montar una partida de dragones y mazmorras o calabozos y dragones, creo que se llama, ¿no? En Hispanoamérica. Sí. Y lo primero que pensé fue, bueno, qué divertido y no sé por qué lo descubro tan tarde en esta vida. Y lo segundo fue, pero si esto es súper parecido a una clase. ¿Por qué? Porque al final, tú cuando juegas a rol, para el que no lo sepa, hay dos tipos de jugadores. Los que interpretan un personaje, tú interpretas a un personaje en un mundo en el que pues, hay una serie de conflictos y tú tienes que solucionarlos. Y luego hay otro tipo de jugador, uno, que es el director de juego. Y esta persona es la que interpreta a otros personajes, la que presenta los problemas, interpreta a los monstruos, a los enemigos. También facilita todo a los jugadores, ¿no? Establece las reglas. Es el profe. Y entonces tú, al final en clase, tu objetivo es lanzarle una serie de obstáculos a los estudiantes y ayudarles al mismo tiempo a darles las herramientas necesarias para que ellos lo superen. No tú por ellos, sino que ellos lo hagan. Entonces, el rol es una metáfora perfecta de lo que es la clase de español y es un entorno en el que se puede aprovechar de mil maneras diferentes para que los estudiantes pues, se enfrenten a sus desafíos, que pueden ser gramaticales, pero puede ser, como digo, ir a comprar el pan o el tema de ir a tomar el avión para ir a no sé dónde, ir al hotel, la reserva, todo eso se puede hacer a través del rol. Y para eso lo mejor de todo es que no necesitas mil herramientas ni nada, se puede hacer, desde luego. Pero yo, por ejemplo, he creado un juego de rol hace poco y lo tengo impreso en papel y lo único que necesitas es un dado. Y si no te apetece, tampoco necesitas un dado. Con un lápiz y un papel puedes ponerte a jugar. El resto está en la cabeza de los estudiantes y del profe. Se me ha olvidado ya cuál era la pregunta, porque es que me emociono cuando hablamos de rol, ¿eh? No, me emociona también y articulado al español. Borja, en tu experiencia desde el juego de rol, eh, ¿tú tienes más experiencia como jugador de rol de la fantasía o tu experiencia es más como el director del juego, el profesor? Me da curiosidad, o Yo, sea. Ujú. Casi siempre como director de juego. Si es en clase, desde luego como director de juego, pero en general cuando juego con mis amigos, también, también. Ahora casi por primera vez en mi vida estoy como jugador en una campaña, como con unos amigos, uno de ellos un profesor. Pero en general me gusta dirigir y crear esos mundos. De la misma forma en que como profes nos encanta lo de crear actividades y decir, uy, es que mis estudiantes van a alucinar cuando vean esto, les va a encantar, pues es esa magia, ese gusanillo lo que se siente como director de juego cuando estás preparando una experiencia para tus jugadores o para tus estudiantes, ¿no? Que les dejas a ellos lucirse, ser los protagonistas, pero lo hacen en ese entorno que tú has preparado. Y es un entorno muy rico para practicar. Totalmente de acuerdo. Esto me hace pensar también en enfoque por tareas, ¿no? Porque todo lo que has mencionado tiene una teoría también de enfoque por tareas, porque tienes una actividad final y lo has gamificado o lo has metido desde el rol, que obviamente es más divertido, más llamativo, ¿sabes? Para el estudiante. Entonces yo creo que va muy de acuerdo con diferentes componentes de enfoque por tareas y al final logramos la tarea final, que es, por ejemplo, comprar el pan, comprar tiquetes de avión, no sé. Entonces hay muchísimos componentes muy, muy, muy interesantes en, yo creo que lo que haces tú, ¿no? En la clase.
Exacto, es que encaja muy bien con el enfoque por tareas y al final no es tan diferente a las típicas actividades de rol de clase, de, por ejemplo, vamos a imaginar que estás en una cafetería y este estudiante fulanito va a ser el camarero y fulanita va a ser la clienta que está ahí. La diferencia de lo que es una partida de rol es que le estás dando la oportunidad al estudiante de, una vez que ha pedido el café, si quiere puede salir de la cafetería y tomar el metro. Y después de tomar el metro puede irse al centro comercial y el mundo va avanzando y se va adaptando a lo que está haciendo el estudiante. Entonces, no solo juegas en un espacio cerrado, sino que puede haber esa libertad para que el estudiante vaya haciendo más o menos lo que quiere. Hay que pactar ciertas libertades. Yo he tenido estudiantes que han cometido asesinatos en clase en partidas navideñas y ahora como, oh Dios mío, esto no lo esperaba, ¿no? Cuando empezamos, pero bueno. Cuando le dejas esa libertad, también el estudiante pues gana confianza y se crean momentos mágicos. Y además es impresionante la creatividad que muestran los estudiantes y cómo te sorprenden cuando rompes un poquito los límites clásicos de lo que son las actividades, ¿no? De interpretar una situación. Así que Wow, yo pido a los profes que sean valientes y que se atrevan a este tipo de dinámicas, ¿no? De situaciones que no siempre vas a tener 100% atadas y que dejen al estudiante tomar las riendas, porque de verdad que os van a sorprender. qué interesante. Tienes toda la razón, o sea, el juego de rol ya está en la clase de español, pero sí no articulado de la manera como se juega fuera de la clase. Eh, en cuestión de agencia, esto que dices de salirse, digamos, del supermercado, ir por la ciudad, me da curiosidad el azar de los números, de los dados. ¿Qué Ujú. rol implica? Porque yo sé que están igual intentando expresarse en una lengua que no manejan del todo bien. Entonces, el número del dado, ¿qué implica? O sea, si sacan un número alto, ¿eso qué implica en su expresión o en el éxito de lo que están intentando hacer? ¿Cómo lo integras? Pues buena pregunta. Depende mucho de los juegos de rol. Hay algunos, los que son más complejos, en los que los personajes que interpretan los jugadores, pues tienen una serie de habilidades y dependiendo de qué se te da mejor, qué se te da peor, pues tú tiras más número de dados o añades un número a la tirada de dados. De hecho, hace unos años creé un juego de rol. Cuando acababa de descubrir el rol, creé yo mi propio juego. De nuevo, me dejé guiar un poquito por el objeto brillante y creé un juego que no era para nada práctico para clase porque era demasiado complejo. Entonces estaba yo obsesionado con voy a ofrecer algo espectacular, pero no estaba escuchando realmente qué me pedían los estudiantes, ¿no? Ahora, por ejemplo, este año he creado otro, bueno, lo tengo aquí por si queréis verlo, luego os lo envío si queréis. Se llama ¿Dónde, palabra censurada, está Wulfric? Y es sobre un estudiante que se ha perdido por una ciudad de España, se puede ambientar en la que sea, y en este caso los estudiantes que lo están buscando lo que hacen es tirar dados, pero esto simplemente es para, una vez que deciden dónde van a buscarlo, por ejemplo, si van a la playa, tiran los dados, dos dados en concreto, uno es para ver qué problemas se van a encontrar en la playa y otro para ver qué pista van a encontrar. Y a partir de ahí tienen que decidir cómo solucionan ese problema y cómo eso les lleva a encontrar esa pista. Entonces, los datos pueden servir para eso, para mostrar situaciones aleatorias, porque es muy difícil inventar historias desde cero. Improvisar es imposible, pero unir puntos es mucho más sencillo. Entonces, si tú tienes tablas preparadas de posibles situaciones, problemas, personajes que pueden aparecer, que aparezca Julio Iglesias de repente, pues si les metes a Julio Iglesias, se les va a ocurrir interacciones con Julio Iglesias, pero si tienen que inventarse con quién se encuentran, lo que van a decir, eso es más complicado. Entonces, los datos pueden ayudar para eso, para dar ese toque aleatorio, ¿no? Que los estudiantes pues, no sepan lo que van a esperar y una vez que les das esas piezas ya se adaptan, ¿no? O lo introducen en la historia. Y la verdad es que se pueden hacer juegos muy divertidos con un par de dados y un par de situaciones ya preparadas. No, me fascina. Muy A mí interesante. Cuando también. queráis quedamos para jugar una partida. Claro que sí, Eso por sí, favor. por favor, eso sería genial. Y todo lo que has mencionado, yo creo que es el superpoder didáctico que tienes, ¿no? Porque al final la didáctica y la pedagogía nos enseña cómo hacer nuestro trabajo y no darle todo al estudiante así para improvisar, ¿no? Improvisar al final en la clase se puede hacer en algunas situaciones, pero obviamente desde la didáctica no lo recomendamos. Y lo que tú haces con estos juegos, yo creo que es perfecto porque tiene el contexto, tiene el vocabulario, tienen, o sea, todas las competencias integradas en un mismo juego y el estudiante simplemente tiene que
tejer, ¿no? Es como, ah, bueno, ya tengo esto, ahora tengo que solucionar. Ya tiene un objetivo en sí, ¿no? Y cuando entramos en la clase sin que haya un objetivo para el estudiante ni para el profesor, obviamente no vamos a ninguna dirección, nos perdemos, ¿no? Y lo mismo pasa con un Kahoot, o sea, un Kahoot sencillo como Exacto. tal puede volverse en algo significativo, porque muchas veces los estudiantes, o sea, obviamente tienen muchísima motivación en cuanto al juego, porque tienen componentes de la gamificación o van a ganar el quiz. Pero a veces los quiz no son significativos para nada. Es como, ah, bueno, vamos a llenar los huecos, no es nada diferente. Pero al mismo tiempo, si estamos interpretando los significados, o estamos metiendo otra vez el rol o lo que tú haces también. Yo creo que todas las actividades se pueden volver más significativos, ¿no? Completamente, y es que al final es cuestión de adaptarlo, como decís, al contexto de los estudiantes con un objetivo. Esto mismo, este mismo juego que os decía, se podría adaptar a clase de español para negocios o con fines profesionales. ¿Cómo? Pues todo esto mismo ocurre en unas oficinas en las que tienes que planteas problemas que puedan ocurrir durante una reunión, que pueden ser problemas realistas o que alguien le dé un ataque de que se le revuelve el estómago y hay que ayudarle o yo qué sé. Pero bueno, ponerles en aprietos, en situaciones difíciles que tengan que pensar cómo solucionar en contextos que más o menos puedan encontrarse, ¿no? En la vida real. Y eso además tiene el aliciente de que, como ya les estás poniendo en esas situaciones, al superarlas, de repente sienten una autoestima y un empoderamiento a veces de, wow, he podido superar esta situación. Cuando me ocurre en la vida real, ya, ¡puf! Superadísimo. Excelente. Eso sí. Perfecto. Yo creo que vamos por la última pregunta antes de nuestro corte comercial. ¿Sí? Creo que el corte comercial lo podemos realizar ahora y Eso. continuar con la conversación Continúa. después del corte comercial. Entonces, vamos a tomar un pequeño corte y vamos a seguir con nuestra conversación con nuestro invitado Borja. Vamos a seguir nuestra conversación y antes queremos abrir un espacio para que Borja nos cuente un poco sobre su nuevo proyecto, Gramaticón. Pues gracias por darme este espacio para hablar de Gramaticón y por explicarlo muy rápido. Es un podcast que nace de una inquietud que tenía yo desde hace tiempo, que es cómo puedo acercar la gramática a estudiantes y a profes interesados en comprenderla mejor, en implementarla, pero sin que sea un aburrimiento absoluto. Y tuve la suerte, pues hace unas semanas, de que paseando por la playa de mi pueblo con mi perrita, pues se encontró con un libro ancestral, un libro que desapareció hace miles de años, cuando se hundió la Atlántida, y es un libro que contiene todo el conocimiento perdido del español, un conocimiento para dominar no solo el español, sino a sus hablantes. Entonces, este libro, pues que estaba un poco en mal estado, pues poco a poco lo estoy restaurando y cada episodio del podcast es una página de este gramaticón donde está la auténtica esencia del español, pues la explico episodio a episodio y además, además de escuchar el podcast, puedes descargar cada página del gramaticón. No puedes descargar la original, es una fotocopia porque es un libro de gran poder y puede ser peligroso exponerse mucho tiempo a él. Pero esa es la idea, poder acercar la gramática de una forma divertida, un poco loca, pero sobre todo auténtica, ¿sí? Con el cómo funciona realmente el español, sin tablas, sin memorizar, sino con su verdadera esencia. Me encanta, súper intrigante. ¿Dónde pueden encontrar nuestros oyentes a Gramaticón? YouTube, Spotify. Me tenéis en Spotify, creo que en las principales plataformas de podcasting y también en YouTube está subido. Y si os suscribís en mi web, en borjaprofe.com, pues aparte de que os avisaré cuando hay nuevos episodios, también recibís la página del gramaticón correspondiente a cada episodio. Excelente. Bueno, Borja, muchas gracias. Esperemos que puedan acceder a Gramaticón y vamos a seguir con nuestra conversación en el episodio de hoy. Perfecto. Bueno, Pues, bienvenidos de vuelta. Vamos a seguir con nuestra conversación y nuestro invitado Borja y el tema de la gamificación, los juegos de rol y la narrativa en la clase de L. Em, Borja, ¿qué consejos tienes cuando hay poco tiempo para adaptar estos recursos a la clase y tenemos que rápidamente incluir un recurso de gamificación? Pues planificar mejor las clases para que haya tiempo para hacerlo todo. Y es complicado hacer juegos con prisa, porque creo que los juegos o las actividades gamificadas también hay que hacerlas con cariño.
Entonces, para empezar, presentar una nueva dinámica, si tenemos pocos minutos, es complicado. Entonces, a veces puede ser útil presentar juegos que ya conozcan los estudiantes, que ya se hayan familiarizado, pero de nuevo es que también depende de tantas cosas, depende del contexto de la clase, de lo que quieras enseñar. ¿Vas a hacer un juego porque sí, porque es divertido o con una finalidad? No sabría decir, en general no me gusta hacer las cosas a prisa y corriendo, casi prefiero terminar una clase un poquito antes a meter algo porque sí o con presión. Sí tengo algunos juegos, por ejemplo, que suelo utilizar al final de las clases a veces si noto que, uy, qué rápido hemos ido hoy, vamos a hacer esto para reforzar lo que hemos trabajado. Por ejemplo, Black Stories, no sé si conocéis Black Stories, pero es un juego, bueno, lo tengo por aquí, no me voy a levantar ahora, pero son tarjetas con misterios, ¿sí? Y estos misterios, pues al final son imposibles de adivinar. O sea, tú presentas un misterio y tienen que adivinar los estudiantes qué ha pasado. La cosa es que es imposible deducirlo así de primeras. Tienen que hacer muchas preguntas de sí o no y tú vas respondiendo sí, no, tal. Y a partir de ahí se construye la historia de lo que ha ocurrido. Entonces, estas me gustan mucho para el final de las clases y además me gusta adecuarlo a lo que hemos hecho. Por ejemplo, si hemos estado practicando unos pasados, no acepto una pregunta en presente. Tenía no sé qué, fue al cine esa tarde, no sé qué. Si estamos practicando el subjuntivo, pues es posible que la mujer se ahogara. Entonces intento que jugamos un ratito, les gusta a los estudiantes, pero tratamos de practicar lo que ya hemos hecho. Y eso es tan fácil como sacar la tarjeta y empezar inmediatamente. Entonces, si tienes preparados algunos juegos que sabes que llevan poco tiempo y especialmente si tienen conexión con lo que has trabajado, pues fantástico. Pero de nuevo, no forzaría nada en una clase como, rápido, hay que jugar, tenemos 4 minutos. No, eso no tiene sentido. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y también yo creo que aquí vamos con un concepto muy importante de la gamificación y el rol es que podemos reutilizar estos juegos. Entonces yo creo que si estamos creando algo de cero, además es un juego, como dijo Borja, ¿no? Toma tiempo y obviamente recursos, todo. Entonces yo creo que vale la pena invertir este tiempo la primera vez y luego la segunda vez o las próximas veces solo tenemos que editar un poco, cambiar la plantilla quizás o reutilizar la misma plantilla, no sé. Entonces yo creo que la primera creación siempre va a tomar más tiempo y luego poco a poco estamos acostumbrados o ya sabemos dónde buscar cuál recurso, ¿no? Entonces es mucho más fácil luego. Exacto, eso es así siempre, ¿no? Y con las actividades que preparamos para clase en el día a día, pues todos, al principio nos cuesta un montón preparar las primeras clases y luego ya más o menos lo vamos automatizando, lo tenemos ya en nuestro archivo y con los juegos de rol pues es que pasa lo mismo. De hecho, con los juegos de rol diría que intensificado, porque al principio puede hacerse muy cuesta arriba el tema de dirigir a un grupo de estudiantes, ¿no? Da mucho vértigo a casi todos los profes que conozco es que dirigir una partida que al final, bueno, es preparar un escenario y animarte a improvisar con ellos, pero es que una vez que te animas a hacerlo y lo tienes listo, es que tienes un juego que puedes jugar un número infinito de veces y que siempre va a ser diferente por la propia naturaleza del rol. Cuando tú estás creando la historia, siempre va a tomar diferentes caminos. O sea, hay juegos como el de Wulfric que os decía que hay veces que ha terminado con el Wulfric descuartizado y que lo encuentra la policía porque unos mafiosos lo mataron. A veces que ha sido abducido por alienígenas. A veces no hay dos historias iguales porque es imposible, ¿no? Entonces cuesta un poquito al principio, pero luego la recompensa es enorme. Bueno, y Borja, hablando de diferentes formatos del juego, también queremos saber, ah, por ejemplo, tienes todos los juegos virtuales en formato físico, ¿cuál es tu preferencia personal? Y también si hay alguna diferencia, ¿no? En un juego digital y un juego analógico en formato físico. A mí me gustan mucho más los juegos en formato físico, pero todas mis clases son online. Entonces, yo me adapto y trato de que sea la experiencia más divertida posible para mis estudiantes, pero por experiencia los juegos, si puedes jugar en persona, hay algo que es difícil de medir, de cuantificar, que hace mejor la experiencia, ¿no? El poder mirar a la cara, de estar cerca de tocar dados, de tener papeles, eso está muy muy bien. Ahora, la mayoría de juegos se pueden llevar al online sin ningún problema y luego vas a tener la ventaja de que tienes herramientas que pueden mejorar la experiencia a veces, como estar poniendo música, efectos y demás.
cosas que generalmente son secundarias, pero bueno, yo por preferencias, si puedo jugar en persona, lo hago en persona. Pero bueno, aquí que cada uno adapte los juegos y las actividades a la naturaleza de su clase, claro. Claro. Y, y bueno, con respecto al aspecto de la evaluación, por ejemplo, en estos juegos de rol, está todo montado el contexto y el juego funciona bien, los chicos están integrados, pero hay que sacar una nota, o más bien una nota, hay que sacar una apreciación del esfuerzo que hicieron con el español. ¿Cómo integras esa evaluación? ¿Tienes de pronto una matriz, una rúbrica, o hace parte del juego? Em, ¿cómo integras la evaluación en la gamificación? Pues de nuevo, volvemos a la importancia que tiene tener claros los objetivos, ¿no? Cuando vamos a jugar. Yo, por ejemplo, nunca juego un juego de rol con un estudiante si es para presentarle un contenido nuevo. No se me ocurre, vamos a hacer una partida de rol utilizando el subjuntivo si no saben lo que es el subjuntivo. Entonces, si ya tienen unas nociones de lo que les estás enseñando y decides jugar, lo primero es si el contenido lingüístico va a estar presente, ver si tropiezan con ello, dónde están las dificultades. Y, o sea, para mí un juego de rol no es una actividad de evaluación, ¿sí? Es una actividad de práctica con algo que ya hemos estudiado. Entonces, a partir de ahí, lo que hago es evaluar en qué tropiezan más, qué es lo que les cuesta. Si la fricción viene por el propio contenido que estamos estudiando, o a veces es un fallo mío, igual de que no estás gestionando la partida tan bien, o que el estudiante no tenía muy claro lo que tenía que hacer, pero sobre todo para mí, yo valoro que la parte lingüística haya estado presente, que no la hayan estado esquivando, que lo hayan entendido bien y que hayan disfrutado. Y luego eso, ver qué tal ha ido la partida y a partir de ahí ir evaluando para próximas partidas que se puede mejorar. Pero Perfecto, digo, yo no, creo no, no que me imagino una forma, perdón, de examinar, a través del rol. Eso lo veo complicado. Porque bueno, en el rol también algo importante es que se fracasa y el fracaso es una parte importante del rol. Porque no es un juego de ganar, no es un videojuego en el que tú lo que vas es a competir con tus compañeros y matar al malo. Es que una partida en la que mueres puede ser una partida maravillosa, porque al final lo importante es que tú te has enfrentado, como tu personaje, te has enfrentado a una serie de obstáculos, has hecho todo lo posible y has contado una buena historia. Eso es lo importante. El objetivo es contar una buena historia, no es ganar o perder. Por lo tanto, el estudiante siempre gana. Y por eso, como método de evaluación no es muy bueno, pero para subirle la moral al estudiante sí. Sí, tienes toda la razón. O sea, el objetivo es que es confuso, pero el objetivo puede, como el objetivo de muchos juegos es vencer, es ganar, pero al jugar el rol, la ganancia es esa aventura o esa historia que construimos entre todos y sí, a veces se muere, a veces se pierde, pero a veces se termina la partida diciendo, logramos una excelente partida esta noche. Pero me da curiosidad Exacto. porque, no lo sé, de pronto el objetivo es encontrar a nuestro compañero que se perdió en la ciudad de España. Em, pero sí, no sé, me da curiosidad porque de pronto, no lo sé, vencieron a tantos enemigos en la partida o realizaron este daño crítico o al final de la partida se suele obtener como premios, no sé, armadura o herramientas. Entonces eso era lo que me da curiosidad, si al final de la partida de pronto le das a tus estudiantes como, mira, ganaste, no sé, ganaste 5 puntos más en el examen final o ganaste la habilidad de borrar una de las opciones en opción múltiple, no sé, algo así se me había ocurrido. Sí, eso está muy bien para estimular, de nuevo, sería la gamificación dentro de la gamificación, ¿no? Estamos jugando a un juego y lo gamificamos dándoles pues premios. Sí, eso está muy chulo cuando dentro de una partida pues les ofreces objetos que van encontrando. Mira, esto en el juego de Wolfric en parte viene a través de las pistas, son objetos que van encontrando y que dicen, oh, qué bueno, ahora tengo esto. A veces ellos mismos sugieren si pueden hacer tal cosa y tengo otros juegos también que son un poquito más de violentos, entre comillas. Tengo uno que se llama Profes Caníbales, que ese es mucho más absurdo, es más de diversión pura y que es de sobrevivir a una invasión de zombies o de lo que elija el estudiante. La primera regla es, elige qué está atacando tu escuela y a partir de ahí toca sobrevivir, ¿no? Y ahí están constantemente encontrando objetos y ellos deciden qué hacen y ganan habilidades y eso les va motivando, ¿no? Porque su personaje evoluciona. Pero luego también algo que me gusta mucho y que los estudiantes disfrutan, y si queréis os paso un vídeo de un final de una partida, es cuando todo ha terminado y le pides un epílogo al estudiante. Y dices, bueno, y ahora que ya has solucionado esto, ¿cómo te imaginas el resto de la vida de tu personaje o qué haces después de eso? Entonces hay
su propio premio lo dan ellos, porque dicen, bueno, pues ahora con ese dinero que hemos conseguido aquí, pues me voy a una isla desierta con mi novio y no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Entonces, ellos mismos ponen el colofón, ponen la guinda a la historia. No eres tú como profe que les dices, pues toma, este es el premio, sino elige tú cuál quieres que sea tu destino. Y eso es muy poderoso. Wow. Súper interesante. Esto me hace acordar de un estudiante que tengo de Estados Unidos y está en un colegio y el profe o la profesora, no sé, pero el profe básicamente tiene su propio dinero, la moneda, y los estudiantes después de ganar ciertos puntos o quiz, no sé qué, ellos ganan el dinero como tal, es físico, ¿ok? Y luego el estudiante tiene la opción de reclamar este dinero por puntos extras o si no quieren participar en alguna actividad en futuro, pueden reclamar estos puntos por el dinero. Entonces me parece muy interesante cómo los profesores también agregan este componente adicional a la gamificación. Es como es como Monopoly, ¿no? Al final también. Entonces, Ujú. tiene componente y el estudiante también tiene un beneficio al final, no directamente a la evaluación, pero tiene efectos secundarios a la evaluación, ¿no? Entonces yo creo que lo que Borja dijo en su momento también tiene mucho sentido, que el estudiante mismo tenga la opción de hacer lo que quiera con, ¿sabes? Este premio, entre comillas, o este dinero, o este fin que queremos lograr, ¿no? Entonces yo creo que, y muy de acuerdo también, que la evaluación es complejísima como tal de formato en sumativo o formativo, lo que sea, a través de la gamificación, pero sí tiene un efecto secundario de lo que podemos aprovechar como profesores, ¿no? Sí, claro. Exacto. Y además, si durante una partida han ido superando obstáculos concretos, les hemos ido dirigiendo más, porque de nuevo vamos a la dificultad de pensar desde cero, de improvisar situaciones, tú les vas guiando, pero es que para cuando llega al final y ya deciden qué hacer, ya no están improvisando desde cero, es que ya tienen todo un contexto, toda una historia que han vivido y en base a eso ya es muy fácil para ellos ya imaginar qué viene después. Claro, excelente. Y me gusta también que la recompensa sea narrativa, o sea, el juego, la actividad es a través de la narración, pero el premio también hace parte de esa narración. Am, Borja, aquí en el podcast hemos discutido que ser profes de español, a veces hay que hacer otros roles para como fortalecer nuestra labor de profes. Entonces, por ejemplo, hemos discutido la idea que hacer trabajo de improvisación o de clown o de teatro te ayuda como profe para la espacialidad, para, para manejar el control de la voz, el lenguaje corporal. ¿Tú crees que los profes en general de español se beneficiarían de tener experiencia como directores de juego de rol? O sea, ¿crees que hace parte también de este fortalecimiento de las aptitudes naturales del profe? Buenísima pregunta y sin ninguna duda, sin ninguna duda. Como digo, es que hay un paralelismo tremendo entre las capacidades para dirigir una partida de rol y las de dirigir una clase. Y lo mismo, ¿eh? Yo creo que gente dedicada al rol o que juegue mucho, si aprendiese un poco de didáctica, es que también aprendería muchas cosas de cómo gestionar grupos. Y lo llevaría más allá, porque aparte del rol, que es una disciplina que tiene mucha conexión con las clases, y tengo aquí mismo un manual de impro que no es para la enseñanza, sino para el tema rol y demás, y lo utilizo para mejorar yo como profe, para poder llevar dinámicas, tengan que ver con el rol o no. Es que creo que casi cualquier disciplina en la que podamos mejorar nos va a hacer mejores profes. Conozco gente que hace flamenco desde hace no sé cuántos años y es que al final se convierte en parte de los ingredientes de lo que hace sus clases tan especiales. Entonces, creo muy importante tener pasiones diferentes de la enseñanza y unirlas a aquello que hagamos, porque van a hacer nuestras clases más especiales y sí, es que lo, van a mejorar, va a mejorar aquello que hagamos. No se me ocurre un campo que no vaya a ser interesante. Bueno, si te interesan los motores de los hidroaviones, pues igual eso es más difícil, ¿no? Llevarlo a las clases. Pero en general, siempre hay sinergias muy extrañas entre todo tipo de disciplinas y poder beber de fuera de la enseñanza siempre es una idea fantástica. Wow, yo creo que eso sí quiero agregar una cosa muy interesante que me dijo un amigo que es profe de muchas cosas también y él me dijo una vez que, hombre, yo siempre elijo
yo creo que es más para estudiante, pero también como profesores, que yo siempre elijo un profe que tiene su mundo muy grande. Y me parece súper interesante. Es como que está metido en diferentes cosas, especialmente un profe de lenguas, porque tiene un amplio conocimiento de diferentes ámbitos de la vida y no solo una cosa. Por ejemplo, si yo soy, no sé, si me interesa la cocina, tengo un vocabulario súper amplio en la cocina en comparación que un profe que no, ¿no? Entonces, yo creo que es como una recomendación también para muchos estudiantes, ¿no? Es como elegir un profe o una profe que tenga un mundo muy amplio, un grupo que muy social también, ¿no? Quizás y está metiendo, no sé, tiene interés en diferentes cosas de la vida. Yo creo que es muy importante. Desde luego. Y además, esto no sé cuánto de vuestro podcast va dirigido a profes a los que les interesa emprender o si va más dirigido a profes que igual están más dentro del sistema académico. Pero a veces cuando tratamos de montar nuestro propio negocio, diferenciarnos, a veces lo que hacemos, lo que hacen muchos profes es tratar de ser lo más profesional posible y decir, no, yo me adapto a mis estudiantes y yo no sé qué. Es lo que menos le interesa al estudiante. O sea, muéstrate cómo eres, muestra tu personalidad, porque eso es lo que va a atraer en la mayoría de casos a los estudiantes. Habrá algunos a los que no, pero los que conecten conectarán mucho. Pero si simplemente te muestras como alguien muy disciplinado, muy profesional, que ojo, hay que serlo, pero si no muestras quién eres, no vas a ser un profe, una profe atractiva. Entonces, esto es muy importante. No podemos esconder quiénes somos porque es algo que va a mejorar siempre en nuestras clases. Totalmente de acuerdo. Yo creo que eso va para todos, ¿no? Para todo tipo de profesorado, porque sí, eso es muy común, especialmente en las universidades y, no sé, en muchos lugares, a muchas instituciones. Además, nos obligan a hacer muchas cosas como profesores, ¿no? Con obligaciones de la institución. Por ejemplo, hay muchos lugares donde te restringen a hablar sobre la política y la religión, pero a los Mm. estudiantes lo que más les interesa es hablar sobre estos temas porque están viviendo cada día la política, ¿no? de su país. Entonces, yo creo que hay que romper un poquito a estos estereotipos, meter más temas entre comillas, tabúes para que se Mm. motiven más a los estudiantes. Y desde mi experiencia también lo digo en India, donde decimos que hay muchos tabúes también. Llevo estos conceptos a la clase y los estudiantes siempre tienen mucho para hablar, muchísimo, siempre. Y eso me ha sorprendido a mí también, o sea, siempre. Pero bueno. Aquí tengo, bueno, ya hemos hablado un poquito sobre este tema, cómo llevaríamos todos los conceptos que hemos hablado en este podcast a español con fines específicos, porque a nosotros nos interesa bastante este concepto en Casa de L y también en este podcast en emisora L, ¿no? Entonces, ¿cómo piensas tú, Borja, para como que resumir también este concepto? ¿Cómo podemos llevar la gamificación, el rol en español con fines específicos? Bueno, el rol está pensado para fines específicos porque al final, quiero decir, mis clases no son para fines específicos, pero podría hacerlo para cualquier fin, porque al final se trata de entender muy bien cuáles son las necesidades de tu estudiante y a partir de ahí, pues crear un contexto que sea estimulante, ¿no? Para ese estudiante. Y tu primer deber como profe de fines específicos es saber cuáles son las principales dificultades, cuáles son los grandes monstruos, ¿no? que hay en tu ámbito, a qué dificultades se suelen enfrentar, cuáles son esos puntos, ya no en el aula, sino en su día a día, si estamos hablando, por ejemplo, del mundo profesional, si lo que más temen es la reunión con el jefe o con el representante de Tokio de la sucursal, no sé qué, pues ya tienes el jefe final. O sea, ya tienes una dificultad a la que se tendrán que enfrentar en una partida si lo transformas en un juego. Entonces tendrás que preparar todos esos problemas que aparecen regularmente y, y tratar de que los solucionen dentro de un ambiente controlado, de un espacio seguro, porque es eso, el rol no es para estar torturando a los estudiantes, sino para que se enfrenten a esas dificultades en un espacio en el que no va a haber consecuencias reales en su día a día. Entonces es un espacio de entrenamiento en el que podemos ir más allá de rellenar huecos, de completar las frases, de estar ahí memorizando que sea una especie de cuadrilátero, por decirlo de alguna manera, en el que se van a pelear ahí con esos problemas y le van a perder el miedo. Y es que es el espacio, como digo, para
enfrentarles exactamente a aquello a lo que se van a enfrentar en su día a día. Y se trata de eso, de ser conscientes de cuáles son esos conflictos, esas necesidades y crear actividades basándonos en ello. Siempre que tengamos espacio para hacerlo, porque yo entiendo que no es lo mismo si tú tienes tus propios estudiantes o si estás en el mundo académico, tienes aulas con 40 estudiantes, ahí puede ser mucho más complicado. Sí, depende Sí, claro. de cada grupo de Ujú. estudiante, depende de los recursos que tengamos, depende si la clase es de manera virtual, si es de manera presencial, depende también si la institución nos pide ciertas cosas, pero sí, pues siempre se puede incluir de cierta manera. Ujú. De hecho, es que tengo, a pesar de que me encantan mis clases en cuanto a que el perfil de estudiantes al que yo enseño pues es bastante amplio, pero suele ser gente que no quiere aprender por un fin específico. Les gusta mucho el español, les divierte, practican un montón por su cuenta, son muy autónomos, pero a veces digo, "Jo, me encantaría enseñar a un perfil muy concreto con unas necesidades específicas para poder diseñarle actividades divertidas. Por ejemplo, expats que quieren irse a vivir a Murcia. Bueno, pues crear juegos en los que se enfrenten a todas las vicisitudes que se va a enfrentar alguien que se va a Murcia por primera vez, desde encontrar un piso, amistades, dónde hago amigos, ¿no? Me apunto a clases de polo o hago no sé qué. Todo eso, incluirlo en juegos, en actividades lógicas que vamos progresando, ¿no? Teniendo en cuenta lo primero que haría nada más llegar, o incluso antes, ¿no? Cuando empieza a escribir en grupos de Facebook, de tal, todo eso se puede emular, ¿no? Podemos crear actividades que imiten eso y hacer todo un seguimiento a lo que ocurre. Y eso también pasa por investigar cuáles son las necesidades de nuestros estudiantes, pero no desde nuestra cabeza, sino de qué nos dicen. Tenemos que escuchar a los estudiantes, ver esos problemas que tienen, no los que imaginamos que tienen, ¿no? Y eso pues también va pasando con el tiempo, con la experiencia, que vas identificando una piedra en la que tropiezan constantemente y esa piedra pues se convierte en algo en lo que tienes que crear alguna actividad útil. Claro. Bueno, yo creo que ya para finalizar, Borja, para nuestros oyentes, sobre todo nuestros oyentes que son profes independientes que están preparando sus clases y de pronto están escuchando este episodio y nunca han utilizado el rol ni la gamificación y les llamó la atención y quieren empezar, ¿qué consejo tienes para esas profes, esos profes que después de escuchar el episodio de hoy quieren incluir el rol y el juego y la gamificación en sus clases? ¿Cuál sería el primer paso a dar? Bueno, lo primero, ser conscientes de que su trabajo ya es increíble y que ya es muchísimo más complicado que lo que puede ser hacer rol, que una vez que te pones, que aprendes lo básico, lo puedes implementar ese mismo día y ver los resultados, y que también si tienen cualquier duda o quieren hablar del tema, se han quedado con preguntas, que igual cosas que no hemos comentado, que me pueden escribir sin ningún problema y que les puedo enseñar miles de juegos sencillos de adaptar a clase para utilizar para un montón de situaciones, pero sobre todo que no tengan miedo a jugar, que siempre estamos pensando que los estudiantes queremos que ellos se lo pasen bien. Nosotros también tenemos que pasárnoslo bien. Y el rol es una forma estupenda de tener una dinámica en la que aprenden y en la que todos disfrutamos. Excelente. Ujú. Yo creo que es la sugerencia número uno, es como que disfrutar nosotros mismos, también necesitamos disfrutar de las clases y no todo el tiempo estar, no sé, estresado, atento, meterse más con el grupo, jugar, ¿no? Entonces yo creo que también nos da un espacio muy interesante y un espacio para conectarse de una forma diferente con los estudiantes, ¿no? Más emocional, más desde los sentimientos, ¿no? Entonces yo creo que es un espacio bonito al final, ¿no? Claro. Eso es. Sí. Bueno, Borja, muchísimas gracias por compartir tu experiencia y tu visión sobre la enseñanza del español y las herramientas digitales y la gamificación que compartiste el día de hoy. Muchas gracias a vosotros por la invitación, ha sido un gustazo y bueno, pues aquí me tenéis para lo que queráis. Y recuerden seguir a Borja en LinkedIn, su podcast y en sus redes donde comparte sus recursos y material de él. Vamos a mencionar todo en la descripción de este video. Y a quienes nos escuchan, ¿han implementado la gamificación, el juego de rol en sus clases? ¿Quieren implementarlo después de escuchar el capítulo de hoy? Nos encantaría escuchar su experiencia y comentarios en el video.
Y si les gusta este episodio, compártenla con otros profes y estudiantes de español y síganos para no perderse de lo que viene. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.